Muy buenos días, sean todos bienvenidos al Ministerio de Salud Pública con motivo de la presentación del inicio del plan de vacunación contra la COVID-19. Están presentes el Ministro de Salud Pública, doctor Daniel Salinas, el Subsecretario de Salud Pública, licenciado José Luis Satsián, el Director General de Secretaría, Gustavo Cardoso, el Director General de la Salud, doctor Miguel Asqueta, que nos sigue de forma virtual, el Director General del Sistema Nacional de Salud, doctor Luis González Machado, la Directora General de Coordinación, doctora Karina Rando, la Directora General de Fiscalización, doctora Carolina Rebagliati, y la Subdirectora General de la Salud, doctora María Luján Chiudici. Nos acompañan también el coordinador de la campaña de vacunación, doctor Víctor Piris, la asesora en inmunización, doctora Graciela Pérez Sartori, y el doctor Julio Medina, profesor grado 5, director de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de la República y asesor de este ministerio. A continuación, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Salud, doctor Daniel Salinas. Buenos días para todos. Un día singular, un día importante, en el cual estamos comenzando ya la vacunación de los grupos priorizados. Es un hecho que la vacunación es una realidad en el país en cantidades suficientes, en las cantidades necesarias, y en este momento tenemos 47.000 personas, 47.118 personas ya agendadas para vacunarse en los 3 primeros días. El objetivo, después de casi un año de lucha contra este flagelo, que ha sido el virus de SARS-CoV-2 y su enfermedad, el COVID-19, con su saga de fallecimientos, de afección respiratoria, de convalecencias, de aislamientos, de repercusiones en distintos ámbitos psicosociales, sus repercusiones a nivel económico y laboral, sin lugar a dudas, ha sido un desafío extremo para el país, para el mundo, y nos parece que hoy por hoy tenemos una carta fundamental para hacer frente a este flagelo. Y esa carta es disponer de la cantidad necesaria de vacunas ya comprometidas para lograr una inmunidad que alcance a todos los mayores de 18 años en nuestro querido país. Esto es fundamental porque en algún tipo de campañas, con menos porcentaje, se alcanza una reducción de la morbilidad, la mortalidad y de la transmisión comunitaria. En este caso, como que la vara se puso un poco más alta, en parte por desconocer la Organización Mundial de la Salud, el CDC, es decir, cuál es el nivel para lograr esa llamada inmunidad de rebaño, un término que es desagradable decir siempre cuando me cuesta decir inmunidad de rebaño, pero se tomó un límite de 70% en inmunidad de rebaño, porque nosotros los uruguayos no somos una majada que se deja llevar, pero sí somos una sociedad consciente, una sociedad que tuvo una impronta vacunal desde los primeros tiempos, que tiene un certificado de esquema de vacunación obligatorio desde hace muchos años y que tiene uno de los índices de enfermedades prevenibles por inmunización más altos en América Latina y el Caribe. Y siguiendo esa tradición es que ponemos a disposición de toda nuestra población la vacuna contra el COVID-19, contra el virus SARS-CoV-2. Esto como característica, no quiero ser muy largo en la explicación. Normalmente la Organización Mundial de la Salud prioriza los grupos esenciales. Esos grupos esenciales está constituido por el personal de la salud y aquella población vulnerable que reside
en residenciales de ancianos, acá conocidos como LPEM. Y, además de eso, policías, militares y bomberos. Nos parece que el Uruguay también se está destacando en eso, en que en esta población priorizada dispuso la vacunación de la totalidad de los docentes de nivel preescolar, centros CAIF, primaria, secundaria, UTU, personal de INAU, personal de INISA, y a la vez a las personas privadas de libertad que constituyen un núcleo también vulnerable por sus condiciones de vida y por sus condiciones en cuanto a la convivencia dentro de la reclusión. Por lo tanto, hay vacunas para todos, y es muy importante la conciencia colectiva, la misma conciencia colectiva que nos diferenció en el mundo como para no hacer un lockdown o un cierre total, la misma conciencia colectiva que nos permitió dominar el crecimiento exponencial que se insinuaba en diciembre y en enero, y que ahora estamos teniendo un rebote, y tenemos que decirlo también porque no es menor. Un anuncio de la llegada de una vacuna no nos hace inmune a la infección. Tenemos que tener conciencia de que tenemos que mantener las 3 reglas de oro, muy importante, y durante algunos meses más, hasta que muchos centenares de miles, millones quizás, estén por lo menos con la primera dosis, si no es que hasta con la segunda. Eso lo vamos a ir viendo a su vez de la experiencia mundial. Hemos tenido que recurrir no solamente a los mecanismos multilaterales del COVAX, Gavi, OMS, para traer la vacuna de AstraZeneca, de la cual están llegando hasta mayo 148.000 dosis, pero que están previstas 1.555.000 dosis en total, que alcanza para el 20% de la población estimada, que son 755.000 personas, sino que en virtud de las incertidumbres en cuanto a la llegada definitiva y a las fechas ciertas, se recurrió por parte de la Presidencia de la República, y nosotros apoyando en la parte técnica, a realizar acuerdos bilaterales con 2 farmacéuticas más, con las cuales están culminadas los convenios, que son Sinovac para la vacuna Coronavac y Pfizer para su vacuna. Además de seguir manteniendo conversaciones con otros proveedores, que no viene al caso mencionar, pero que sí se ha trabajado fuertemente. Yo quisiera cederle la palabra al licenciado y subsecretario del Ministerio de Salud Pública, José Luis Sajian, un gran compañero de tareas, donde hemos sabido complementarnos en distintos tipos de tareas, sobre todo mucho en lo que hace a temas logísticos, aprovisionamiento, temas de administración. Con sus conocimientos de administración ha sido un baluarte para este ministro, contar con José Luis. Y a su vez, tener un equipo, la verdad que ha sido sumamente leal. Menciona a la doctora Karina Rando, en especial directora general de coordinación, a mi amigo el doctor Miguel Asqueta, que si Dios quiere mañana ya se está reintegrando al Ministerio de Salud Pública, director general de la Salud, al coronel retirado Gustavo Cardoso, director general de Secretaría, que ha tenido el peso y la responsabilidad de tener que manejar temas de licitaciones y de compras y, en fin, de todo, siempre de hoy para ayer. También a la doctora Carolina Rebagliati, directora general de fiscalización, y a Picabea, subdirector de fiscalización. Y agradecer al equipo de asesores personalizados acá en el profesor y referente nacional en virología y en enfermedades infecciosas del profesor Julio Medina, nuestro asesor desde el inicio de la crisis del coronavirus, al doctor Víctor Piris, también, y también un profesional de gran trayectoria,
el doctor Luis González Machado, presidente de la JUNASA, quien supo amalgamar en su momento lo que eran las tensiones entre oferta y demanda de salud para que no se aglomerara la gente en los servicios, para tener disponibles camas de CTI, en fin, y que ahora va a tener un rol fundamental en la normalización de la atención médica que comienza en marzo y en abril va a ser agresiva y la vamos a vincular a las metas. También agradecer a toda la gente de inmunización. Teresa Picón, tu trabajo ha sido muy bueno con Noelia Esperanza y con además la gente de la UDELAR, Graciela Pérez Sartori también, no me quiero olvidar de nadie, pero todos están en mi mente y en mi corazón y en centenares de informes leídos a lo largo de estos meses. Así que muy agradecido y le cedo la palabra a José Luis. Muchas gracias. Invitamos a continuación a hacer uso de la palabra al señor subsecretario de Salud, el licenciado José Luis Sargiani. Buenos días para todos. Muchas gracias, Daniel, también a vos por el trabajo, la confianza y la dedicación. En el día de hoy estamos abriendo una nueva etapa en el combate a la pandemia, una etapa más, que como lo han sido hasta ahora, etapas de responsabilidad, de progresividad y de forma escalonada. A partir de ahora tenemos un nuevo desafío como país, como lo tuvimos en marzo del año pasado, con los primeros casos, como lo tuvimos en Semana Santa o de turismo, cuando pedimos quedarnos en casa, cuando lo tuvimos en invierno, cuando se avecinaba aquel invierno donde era todo incertidumbre y donde no sabíamos cómo íbamos a reaccionar y cómo íbamos a transitar la pandemia. Tuvimos el desafío de controlar la primera ola, por noviembre y diciembre. Tuvimos el desafío de pasar las fiestas de fin de año y de que no se disparen los casos. Y el último desafío, el de la temporada de verano. Hoy tenemos el desafío de vacunarnos, de vacunarse para cuidarnos y cuidar a los demás. Tenemos este desafío en conjunto con lo que representa hoy, 1 de marzo, donde aumenta la movilidad. Y esto es algo muy importante. Y es que tenemos que mantener las medidas de cuidado. Tenemos que restringir lo que son los contactos, como ya sabemos a lo largo de este año, y tenemos que seguir haciéndolo por un tiempito más. Mantener las burbujas, porque esto todavía no terminó. En nuestro país hay una rica tradición en vacunación, desde hace muchos años. Lo tenemos en nuestra esencia, lo que es las campañas de vacunación. Por eso quiero apelar a la responsabilidad solidaria. Y esto es algo muy importante que estamos viendo en estos días. A medida que se abren los grupos de vacunación, como bien sabemos que esta vacunación, como decía el señor ministro, va a ser por grupos, va a ser escalonada, va a ser progresiva. A medida que se abre cada grupo, la responsabilidad de agendarse inmediatamente, no dejar para después. Porque vamos a tener vacunas suficientes para todos, pero las llegadas son progresivas. Por eso es importante cada grupo agendarse de manera rápida, para que vaya teniendo más efecto la vacunación, para que podamos ver los efectos entre todos. Yo quiero agradecer y reconocer a la ciencia mundial que nos permite tener estas herramientas, las vacunas, y a los científicos locales que a lo largo de este año han sido de gran apoyo, gran soporte, y en la campaña de vacunación con una meridiana claridad para quienes no provenimos de la ciencia, poder entender, poder comprender y poder saber lo que es la responsabilidad y lo que refiere a cada tipo de vacuna y lo que tiene que ver con la campaña de vacunación. Yo quiero solidarizarme con las familias que perdieron un ser querido, con los que pasaron la angustia de transitar con la enfermedad, y en ellos tenemos que reforzar y continuar dando la batalla. El año pasado contamos casos. Este año vamos a contar vacunados.
y este es el año de resultados. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora el doctor Julio Medina para una exposición respecto a las vacunas contra la COVID-19. Bueno, buenos días. El enfoque principal de la presentación va a ser dar las herramientas para que se comprenda o se pueda responder una de las preguntas principales que se hace todas las personas, que es el tema de seguridad de las vacunas y cómo se llegó al desarrollo, que es la pregunta constante. Las personas que están decidiendo no vacunarse están preguntándose cómo se pudo obtener una canasta de vacunas como las que tenemos ahora. No tengo conflicto de interés en esta presentación. Lo primero que les quiero recordar es esto. Este es nuestro reservorio, y es el reservorio para muchos coronavirus, y es un gran desafío que la humanidad va a tener que estudiar en ese concepto de única salud, donde el reino animal interactúa con el reino humano, ¿no? Este es el coronavirus, todos lo han visto. Esto es una imagen, una tomografía crioelectrónica, y estas que ustedes ven acá en rosado, está coloreado, digamos, artificialmente, es la famosa espícula o proteína S, que en definitiva es la que está acá reconstruida más abajo. Es en definitiva lo que casi todas las vacunas tratan de alguna manera ofertar al organismo para que se entienda, o llevar la información de esta proteína para que se genere la inmunidad, de alguna manera de entrenar al sistema inmunológico con esta proteína del virus. Estas son las plataformas vacunales. En forma muy sencilla están a virus completo o componentes del virus. A virus completo son virus inactivados, como es la vacuna de Sinovac, Coronavac, o virus vivo atenuado, que hay desarrollo de esto, pero todavía no están aprobadas. Y de componentes virales tenemos tantos de subunidades proteicas o proteínas similvirales. Hay muchísimas vacunas desarrollándose, ahora lo van a ver. No es ninguna de las que estamos trayendo a Uruguay en este momento. Después de componentes virales de ARN, ustedes ya saben que es la de Pfizer que va a traer el país, y después de vectores virales, donde se usa un virus que no produce enfermedad para llevar la información para que se produzca esa proteína S y se genere inmunidad. Y ahí tenemos la vacuna de AstraZeneca, que es la que va a llegar a nuestro país. Ahora, en cuanto al desarrollo, ustedes ven arriba el desarrollo normal de las vacunas, y abajo en el contexto de la pandemia, el proceso acelerado. Esto es muy importante que se entienda. En un proceso normal hay primero que diseñar y seleccionar el antígeno con el cual se va a exponer luego al organismo para entrenarlo. Hay estudios preclínicos en animales, eso lleva 2 a 4 años. Luego viene la fase 1, fase 2, fase 3, donde se evalúa dosis, inmunogenicidad, eficacia, seguridad. Luego viene la revisión de las agencias reguladoras, eso demora varios años, 1 o 2 años, y luego viene el seguimiento post-aprobación. Todo esto lleva 10 a 15 años, y es la gran pregunta que se hacen las personas, es cómo logramos tener en 10 a 18 meses vacunas. Es que estas primeras etapas se pudieron sortear muy rápido porque ya había investigación previa con los otros coronavirus, por eso la etapa esta 1 o 2, en pocos meses ya estaba resuelto. Y la fase 1, fase 2 y fase 3, lo que hubo fue superposición, se superpusieron las fases, como ven ahí, y por eso en poco tiempo se pudieron hacer. Luego hubo, por supuesto, mientras eso sucedía, había producción anticipada, las vacunas se estaban produciendo a nivel mundial en forma adelantada. Voy a sacar la máscara para que sea más... Luego tenemos la solicitud de la autorización de emergencia, se hace muy rápido, y después vienen la etapa de aprobación por los organismos internacionales, la OMS, la europea, o cada país puede autorizarlo. Todo esto, ¿por qué se pudo hacer tan rápido? Porque habían muchos casos, en la pandemia habían muchos casos y se podía enrolar muy fácil los pacientes. Además, se inyectó mucho dinero, hubo mucho aporte gubernamental, y eso generó que esta etapa, que ustedes lo que están viendo es, lo que hubo fue aceleración de los procesos. No se saltearon procesos, simplemente se aceleraron. Y eso es muy importante que las personas lo entiendan.
Al día 28 de febrero, estas eran las vacunas candidatas, 307, todas estas en investigación. Ustedes ven a la derecha cuántas de ARN, en ADN, vector viral, bueno, en fin, las tienen ahí. Lo que quiero mostrarles es que ya hay 12 que se encuentran aprobadas para su uso en este momento. De esas 12 vacunas aprobadas, ven ahí la cantidad de países que aprobaron y están administrando la vacuna. Pfizer, hay 65 países que ya la han aprobado y la están usando. La vacuna viral de AstraZeneca, hay que sumar estos 56 países, más los Covishield, que son los que están haciendo la India, también ha utilizado la vacuna de AstraZeneca y también la está produciendo, lo único que con otro nombre. Así que hay que sumar estas 56 más estas 13. Bueno, ahí ven, hay una gran proporción de países usando distintas vacunas, estas 12, ¿no? Esta última, que está aquí solitaria, es una vacuna rusa. Les quería mostrar algo antes. Sinovac, que es la que estamos empezando a usar ahora, todos estos países ya la han autorizado. La tienen ahí a la lista: Brasil, Chile, China, Colombia, Ecuador, Indonesia, Laos, México, Filipinas, Tailandia, Turquía, Uruguay, y estas son las dosis ya administradas. O sea, Coronavac ya se está usando mucho en el mundo. 3 millones de dosis ya ha administrado Chile, 2.7 Indonesia, Colombia llevaba 45.000 dosis, México 15.000, esto da casi 6 millones. En cuanto a Brasil, Brasil tiene un sistema, el sistema de salud brasileño no está aportando buena información, y lo que hay ahora en Brasil es un consorcio de periodistas que se han unido para poder concentrar la información. Y ahora sabemos que Brasil tiene cerca de 6 millones de dosis de Coronavac también. O sea que podemos decir que por lo menos en el mundo ya se han administrado 12 millones de dosis de Coronavac. Y eso es muy importante, porque da más seguridad, ¿no? Bueno, esto, que no los quiero aburrir, es simplemente para transmitir algo. Estos son los hitos del desarrollo de los avances de las vacunas de ARN. Ustedes ven aquí, el 31 de diciembre la OMS reportaba los primeros casos de neumonía vírica y rápidamente se secuenciaba el virus. Estados Unidos ya empezaba a trabajar con las vacunas de ARN con Moderna, y ahí empiezan todos los desarrollos de fase 1, fase 2, no los voy a detallar, van a quedar en la presentación. Simplemente marcar que noviembre fue el mes clave para el desarrollo de las vacunas a nivel mundial, porque el 9 de noviembre Pfizer anunciaba resultados interinos de más de 90% de eficacia, Moderna 94%, y ahí seguían. Y teníamos aquí ya el 8 de diciembre, tenemos a Margaret ahí recibiendo su primera dosis de vacuna Pfizer en el Reino Unido, la primera paciente que recibía dentro de una campaña de vacunación una vacuna de Pfizer, ¿no? Y ahí seguían las publicaciones y los desarrollos. El 30 de diciembre se publicaban los resultados en la fase 3 de la vacuna de Moderna en la New England. Estos son los hitos de desarrollo para las vacunas de vectores virales: AstraZeneca, Sputnik y Janssen, son los 3 ejemplos. Lo mismo, todo el desarrollo a lo largo de todos estos meses. El 11 de noviembre Gamaleya reportaba los resultados preliminares de su fase 3, aquí abajo. Oxford el 23 de noviembre publicaban los resultados que tenían un error en la administración ¿se acuerdan lo de la mitad de la dosis? Y eso tuvo que ser ensayado nuevamente. Y finalmente, aquí el 11 de diciembre, AstraZeneca y Gamaleya de Rusia acuerdan colaborar en conjunto para realizar un ensayo de combinación de ambas vacunas, ¿sí? Y el 2 de febrero se publican los datos de Sputnik. Esto es todo el desarrollo, es un resumen. Lo único que quiero transmitir es que se hizo mucho trabajo y se reportaron muchas cosas, se hicieron todas las fases que se fueron anunciando y reportando con los problemas naturales en el desarrollo de vacunas. Para Coronavac, el 13 de abril se iniciaban los ensayos de fase 1-2 en China, el 13 de junio se anunciaban los resultados preliminares de fase 1-2 con buen perfil de inmunogenicidad. Bueno, aquí tienen todo el desarrollo de Coronavac. Finalmente, el 5 de febrero, la empresa Sinovac anunciaba una eficacia de 83% en prevenir casos que requerían hospitalización en trabajadores de la salud. Esto era sumando los datos de Brasil más Turquía, y un 100% para casos severos y fatales.
Recuerden que los datos que tenemos de Coronavac son de Indonesia, de Turquía y de Brasil. Bueno, esta foto que creo que va a ser histórico, este gráfico, la verdad que ha quedado muy bien. Mi charla no va a estar enfocada a la parte de planificación. Si hay dudas luego va a estar Graciela y el resto del equipo para contestar. Los objetivos del plan de vacunación que lo publicó el Ministerio ayer son, solo voy a nombrar estratégicos, son la protección de la integridad del sistema de salud y su infraestructura, reducción de la morbilidad y la mortalidad asociada al COVID y reducción de la transmisión. Entonces, cuando estamos evaluando qué es lo que queremos, qué objetivo estamos buscando con la vacuna, esta es la escala propuesta de la progresión de COVID-19 de la OMS para valoración de eficacia de ensayos clínicos. Tenemos 0 a 10 puntos, el 0 es no infectado, enfermedad leve ambulatorio está dividido en distintos grupos, 1, 2, 3, esto es interesante por los datos que luego muestra Coronavac. La persona que está en domicilio y solo desarrolla una infección sintomática, pero que no requiere ningún tipo de tratamiento especial, o el sintomático que ya requiere algún tipo de sostén, bajar la temperatura, alguna medicación de algún tipo, pero no requiere hospitalización. Después tenemos quien se hospitaliza por una enfermedad moderada, 4 y 5, y enfermedad severa en función del requerimiento, sobre todo de oxígeno y vasopresores, va aumentando la gravedad. Algunos ensayos de vacunas han evaluado el impacto de sus vacunas, la eficacia de sus vacunas, con estos grados de la OMS. Entonces, esto es una placa y una tomografía normal. Ustedes ven, para los que no son clínicos, el pulmón está muy aireado, se ve todo negro, y esto es una placa y una tomografía normal de alguien que hizo una infección por SARS-CoV-2, pero que no hizo neumonía, mientras que la que está abajo es un COVID-19 grave. Ustedes ven el compromiso en la tomografía, todos estos parches blancos que se ven ahí, es el daño del virus sobre el pulmón de las personas. Esto es lo mismo, esto es cortesía de los doctores Nicolás Nini y Fernando Rodríguez del CTI del Hospital Español, son placas y tomografía de pacientes uruguayos. Ustedes ven el compromiso radiológico bilateral y la destrucción pulmonar que genera el virus totalmente destruido, como lo ven ahí. Y también, cuando uno ve esta imagen y uno se la muestra a un clínico, lo primero que piensa es que es hígado. Se ve como hígado, pero es pulmón. Esto es la hepatización del pulmón. Queda así rojo. Esto también es cortesía de los doctores Nin y Rodríguez del CTI del Hospital Español, un paciente fallecido. Y ustedes ven en la macroscopía esto, ¿no? Y en la microscopía lo que se vio fue daño alveolar difuso y microtrombosis. Entonces, no nos tenemos que olvidar que lo que queremos con las vacunas es prevenir infección grave, internación y muerte, porque es lo que más queremos. Por supuesto que si disminuimos la infección leve y la infección de asintomáticos, mucho mejor. Pero la verdad que lo primero es tratar de lograr esto, ¿no? Así que tenemos Pfizer, aquí tienen los datos muy globales de Pfizer, es una vacuna de ARN, aquí a la derecha están los datos de almacenamiento, todo un nivel de complejidad dentro de su logística, son 2 dosis, se van a hacer con intervalos de 28 días, aquí tienen la eficacia global para Pfizer de 95%, y la capacidad de reducir mortalidad y prevenir casos sintomáticos de 100%. Los efectos adversos se ven en el 58%, tienen ahí, se ven más con la segunda dosis, y esto es importante decirle a las personas cuando se empiecen a vacunar, que con la segunda dosis es probable que se vean más efectos secundarios que con la primera. Y estos son los efectos: dolor, fatiga, mialgia, que es dolor muscular, cefaleas, escalofríos, dolor articular, bueno, en fin, estos son los efectos de las vacunas de ARN, que son ciertamente frecuentes, pero son tolerables y no pasa nada, ¿no? Los efectos adversos graves descritos en los estudios son estos: 4 eventos serios descritos: lesión de hombro no especificada, linfadenopatías, arritmia y una parestesia de miembro inferior derecho. O sea que son vacunas que son muy seguras, y le voy a mostrar luego otros datos más globales. AstraZeneca, que es con vector viral, 2 dosis, esto quiero aclarar porque fueron consistentes las personas en distintas redes sociales. Cuando se enteraron que la vacuna de AstraZeneca iba a ser a las 12 semanas,
la primera preocupación de las personas, entonces no voy a tener inmunidad por 3 meses. Y ya les vamos adelantando que con la primera dosis de la vacuna AstraZeneca se logra, aquí tienen 76% de eficacia con la primera dosis, así que no importa que se demoren 12 semanas, se va a demorar 12 semanas porque los estudios que tenemos han demostrado que es más eficaz darla a las 12 semanas que darla a las 4. Así que eso es algo importante. Con la segunda dosis se llega a 82%, y después de la primera, que es lo importante, no hay hospitalizaciones reportadas, o sea, logra la vacuna AstraZeneca ser muy eficaz luego de la primera dosis. Por supuesto hay amenaza de las nuevas variantes, luego vamos a hablar de las variantes que se llaman VOC, y voy a explicar luego qué son, sobre esta vacuna y que hay que estar atentos. Coronavac, que es con la que está inmunizando inicialmente Uruguay. Ustedes ya saben estos resultados, 50% de eficacia, un poco más de 50% de eficacia global, pero cuando se suman los resultados de Indonesia y Turquía, esto aumenta, pero lo que más queremos son estos casos que les mostraba acá con los scores de OMS, mayor o igual a 3, o de 4 o 5 o más, o muy graves. El nivel de eficacia es muy buena de la vacuna, y creo que esto es lo que tenemos que insistir y transmitir. En cuanto a seguridad, esto no, me lleva a un link, tenemos 39% de efectos adversos, y de efectos adversos que le llaman graves, pero que son simplemente elementos sistémicos, es del 2%. Es una vacuna que da mucho menos reacciones, efectos secundarios que las de ARN. Aquí tienen los efectos adversos, las contraindicaciones, antecedentes conocidos de alergia a cualquier componente de la vacuna, a sus excipientes, y si el paciente está febril o cursando una enfermedad compatible con COVID, por supuesto no puede ir a inmunizarse, ¿no? A concurrir al centro vacunatorio. Estos son los efectos adversos de la primera dosis, locales, 8%, y más sistémicos, que son fiebre, etcétera, 10%. Aquí tienen los locales más frecuentes, son dolor en el sitio de punción, algún eritema y hinchazón, y los más sistémicos son fatiga, algo de fiebre, diarrea, náuseas y cefaleas. En la segunda dosis se ven menos efectos secundarios, al revés que las vacunas de ARN, y globalmente las reacciones de hipersensibilidad que se ven en 6 de cada 100.000 dosis administradas, o sea que es poco frecuente. La vacuna de Johnson & Johnson, ustedes saben que fue avalada por la FDA hace pocos días, tienen estos niveles de eficacia que ven ahí, 85% en prevenir los cuadros severos a los 28 días de aplicación, y 100% en prevenir la hospitalización en enfermedad severa relacionada a COVID a los 49 días, y 100% en prevenir la mortalidad por COVID a los 28 días. Baja su eficacia cuando se expone en una situación la vacuna donde hay circulación de esta variante sudafricana, que luego vamos a ver, cae su eficacia a 57%. Pero las coberturas de casos severos se siguen manteniendo. Sputnik V, del laboratorio Gamaleya, ustedes saben que es una vacuna de vectores virales, esta es la forma de mantenerla, es intramuscular, y rápidamente 91% en adultos mayores de 60 años en la eficacia. ¿Se acuerdan que al principio la vacuna no estaba recomendada para los mayores de 60, luego sí? Lo mismo está pasando con Coronavac, se está estudiando y se está evaluando si se podrá dar para mayores de 60 luego. Estos son los efectos, el impacto que tiene, la eficacia, perdón, que tiene, que es la prevención en casos graves de 100%, y los efectos más comunes son de 44%, y efectos graves son muy poco frecuentes. Esto es un resumen de las 5 vacunas que estuvimos analizando. Aquí tienen a la izquierda la plataforma y el antígeno que usan, si es ARN, vector viral, las condiciones de almacenamiento de cada una la tienen ahí resumida, el esquema son todas 2 dosis por ahora, salvo Janssen, que es una única dosis, y lo que les quiero mostrar es la eficacia para prevenir COVID severo y prevenir hospitalización. No importa la vacuna que miren, la eficacia es muy alta, 80, 90, 100%, y esto es lo que queremos transmitir. Algunas apreciaciones sobre las 3 que sí vamos a tener por ahora en Uruguay. Las contraindicaciones
sobre todo las contraindicaciones son reacciones alérgicas a la vacuna, son la contraindicación más sostenida, digamos, no importa la vacuna. Precauciones tiene que haber, por supuesto, quienes han tenido algún antecedente, alguna reacción alérgica grave, alguna anafilaxia grave, no importa por qué motivo, pero no es contraindicación para recibir la vacuna. Y tenemos datos de adultos mayores, las vacunas han mostrado ser eficaces aún en pacientes de 60, 70, 80 o 90 años. Embarazo y lactancia, faltan datos, es una pregunta frecuente. Por ahora, la recomendación es no vacunar a pacientes embarazadas, pero esto tiene que ser un acuerdo entre el paciente y su médico tratante en consulta. Si es una embarazada que está con mucho riesgo de exposición, podría ser personal de salud, que de repente tiene además algunas comorbilidades, podría ser candidato a recibir la vacuna y en principio Coronavac no tendría por qué tener un problema sobre eso, pero el farmacéutico dice que por ahora no. Niños, adolescentes, ustedes saben que se están investigando, ya hay ensayos clínicos para investigar la eficacia en niños y adolescentes. En cuanto a personas inmunosuprimidos, personas que viven con VIH, enfermedades crónicas como cáncer, trasplantados o enfermedades autoinmunes, no voy a entrar a detallar todo lo que está en el cuadro, simplemente fue el trabajo de buscar la información y ponerla ahí para sacar un concepto. El concepto es que no hay ninguna contraindicación, todas las vacunas se pueden dar en los grupos inmunosuprimidos. Lo que podría ocurrir, como pasa con otras vacunas, es que la eficacia fuera un poco menor, hasta que tengamos más evidencia. Eso todavía no lo tenemos claro, pero en definitiva todos los grupos inmunosuprimidos se podrían vacunar y no es una contraindicación. En cuanto a la intercambiabilidad y si se pueden usar dos vacunas diferentes en el esquema de vacunación y cómo se pueden usar otro tipo de vacunas y como puede ser la vacuna antigripal con la campaña de vacuna contra COVID. Bueno, por ahora no hay evidencia de combinar dos vacunas de distintas plataformas puedan funcionar, pero se está investigando y podría ser una opción por la falta de vacuna a nivel mundial, y administrar con otras vacunas lo que hay que hacer es esperar 14 días entre una vacuna de COVID y una antigripal. La seguridad de las vacunas, y esto es importante que las personas lo tengan en cuenta, cuando hay una reacción por la vacuna, pueden ser por muchos motivos, puede ser una reacción inducida por la vacunación, eso es cierto, una respuesta del individuo producida por las propiedades de la vacuna, pero también puede ser una reacción por defectos de la calidad de la vacuna, o reacciones debidas a errores en el proceso de inmunización, todo esto es prevenible, o reacciones de ansiedad relacionada a la inmunización. Esto no está relacionado con el producto, pero sí con el miedo al acto vacunal, y eso genera muchas veces síntomas y percepción de tener un efecto secundario que no es por la vacuna. Y por supuesto que hay reacciones coincidenciales, o sea, las personas se enferman independientemente de la vacuna, y a veces coincide el acto vacunal con el desarrollo de algunos síntomas y no tiene nada que ver con la vacuna. Es importante que la población entienda eso. A manera de resumen, ya tenemos datos ahora de millones de pacientes, estos son datos para vacunas de ARN de Pfizer y Moderna. Al 18 de enero del 2021 iban casi 17 o 18 millones de dosis administradas de ARN, de vacunas de ARN, y los casos de anafilaxia fueron menos de 5 por millón y 2.5 por millón para Pfizer y para Moderna. Eso implica que son vacunas realmente muy seguras. De hecho, el 32%, y esto es bueno para el interrogatorio, el 32% tenían exposición previa habían tenido una alergia a otro tipo de exposiciones, por ejemplo, a otro tipo de vacunas, a medios de contrastes, a látex, incluso antecedentes de nueces diversas o picaduras de medusas, como antecedente de predisposición a desarrollar una alergia luego por las vacunas de ARN. La enorme mayoría, y esto habrá que estudiarlo en el futuro, fueron mujeres, y no se sabe por qué. ¿Sí? Se está estudiando ese tema. ¿Qué es lo que hay que hacer frente a los antecedentes de alergia?
Aquí tienen, esta es la estrategia que se va a seguir, según el antecedente que se tenga de determinadas alergias, ahí tienen a la izquierda, es cómo se va a actuar, si se va a esperar 15 o 30 minutos, o se va a no vacunar. En el único caso que no se va a vacunar, es si hay una reacción alérgica a una dosis previa. Por ejemplo, si alguien hace una reacción alérgica muy importante, la primera dosis de ARN, no deberá recibir su segunda dosis de ARN, de vacuna por ARN, ¿no? Ahora, toda la campaña de vacunación mundial está de alguna manera amenazada por muchas cosas, y hay que tener en cuenta. Una son las variantes, las nuevas variantes de SARS-CoV-2 que están surgiendo. Esto es importante. Un grupo de coronavirus que comparten el mismo conjunto heredado de mutaciones distintas se denomina variante o linaje, ¿sí? Es lo que estamos hablando, no estamos hablando de nuevas cepas. Aquí tienen las variantes de Reino Unido, que es la más conocida, se descubrió en octubre del 2020, después tenemos la P1 de Manaos de Brasil, la sudafricana en diciembre del 2020, y ustedes tienen una californiana que tienen aquí, y la P2 que ya se aisló en Uruguay. Ahora vamos a ver las diferencias que hay. Pero estas son la cantidad de países que han aislado ya estos SARS-CoV-2 con estas variantes, con estos linajes, ¿no? La de Reino Unido, casi 100 países. Esto está revisado al 28 de febrero. Las variantes, y esto es importante, hay como mucho miedo todo el tiempo están surgiendo datos de nuevos linajes, de nuevas variantes. Hay algunas que son variantes de interés, se llaman, simplemente hay que estudiarlas y seguirlas, pero no han demostrado ser todavía una amenaza para la salud pública. Y después están las variantes que se llaman VOC, que sí, esto es por definición de la OMS hace pocos días, sí se consideran como amenaza y son riesgosas, ya sea porque han demostrado aumentar la transmisibilidad, porque han demostrado aumentar la virulencia o la presentación clínica de la enfermedad, o han disminuido la eficacia de las medidas no farmacológicas, o han disminuido la eficacia de las vacunas. Por eso son variantes de riesgo y se llaman VOC, y por ahora a nivel mundial tenemos 3 variantes que son consideradas VOC, y esta californiana aún no. Aquí tienen las mutaciones, esto es muy técnico, pero simplemente vean, están tildados qué capacidad le confiere a esas nuevas variantes del virus, si mayor eficacia en la adherencia a las células humanas, mayor eficiencia en la producción de la proteína esta especular que les mostraba hoy. Bueno, en fin, esas son las características. Estas son las 3 variantes de VOC y los números de países donde donde se han demostrado que se han diseminado hasta el momento. Algunas, como la del Reino Unido, ya han demostrado no solo un aumento de transmisibilidad de más del 50%, sino un aumento en el riesgo de hospitalización y muerte. Esto es un gráfico que es interesante porque esto son las muertes acumuladas por millón de habitantes versus las dosis de vacunas administradas cada 100 personas. Esto les quiero mostrar, esto es Reino Unido, por ejemplo, tenía casi 1.800 fallecidos por millón de habitantes, Estados Unidos casi 1.200, y aquí tienen su campaña, sus dosis acumuladas por cada 100 personas que están representadas aquí. Los que tienen más dosis administradas cada 100 personas, sacamos Israel de la gráfica porque nos trastornaba mucho, pero groseramente lo que quiero mostrarles es que los países que han tenido más muertes por millón han salido mucho más aceleradamente a vacunar. Y a la derecha tiene una cantidad de países que han tenido mucho menos muertes por millón, entre eso está Japón, Australia, Corea del Sur, Nueva Zelanda, incluso China, bueno, aquí está Uruguay, India, y varios de estos países a la fecha del 19 de febrero no habían comenzado todavía a vacunar. Aquí está Uruguay, ahora vamos a empezar a vacunar hoy, ¿no? La sensación que queda es que los países que han sufrido mucho, que han tenido muchos muertos por millón, han tenido una necesidad absolutamente imperiosa de salir a vacunar. La vacunación como respuesta, esto ya hay países que están vacunando tanto y tienen tan buenos datos de sus datos de vacunación, es como que si fuera una enorme fase 4, donde hay mucha información y donde ahora tenemos datos de efectividad.
ya no de eficacia, sino de efectividad y de impacto. Aquí tienen los datos de Israel al 16 de febrero. Ustedes ven que a medida que aumentaba la vacunación en los mayores de 60 años, caían las hospitalizaciones, los enfermos críticos en los mayores de 60. A esa altura, Israel tenía 49% de su población, había sido ya inmunizada con al menos una dosis de Pfizer al 16 de febrero. Aquí tienen otros datos que son lo que muestra lo mismo, es cómo cae a medida que aumenta la inmunización, cómo van cayendo las hospitalizaciones, las enfermedades severas y los números de casos en los mayores de 60 años, mientras que en los menores que todavía no estaban vacunados eso no se podía lograr ver. Aquí tienen un cuadro donde se muestra al 6 de febrero en Israel, el 80% de los adultos de 60 años o más ya habían recibido 2 dosis de Pfizer, y ustedes ven cómo a 21 días, cuando se comparaban y miraban cuánto había impactado nuevos casos, o en casos leves, en casos moderados o severos, o en severidad, en pacientes más graves, cómo caía y la efectividad de la vacuna lograba bajar en porcentajes muy altos con solo mirar 21 días atrás de las dosis, comparando contra 21 días atrás luego de las 2 dosis de Pfizer. Estos ya son números mucho más grandes, 500.000 de pacientes en Israel. Ustedes ven aquí cómo se empieza a lograr y se empieza a demostrar un riesgo, una disminución del riesgo relativo de infectarse por SARS-CoV-2, y cómo eso impacta a partir, sobre todo el día 18, ya se ve el impacto de la primera dosis, ya se ve el impacto en la reducción de los casos de infección por SARS-CoV-2. Estos son los casi 600.000 pacientes en Israel también, mayores de 16 años. Ustedes ven el impacto que hay en la reducción a 14 o 20 días post primera dosis y a los 7 días post segunda dosis, cómo impacta en infecciones confirmadas por PCR, o sea, aquí están también los pacientes que son asintomáticos, y esto empieza a surgir evidencia que las vacunas también son eficaces en asintomáticos. En la hospitalización ustedes ven la efectividad de la vacuna aquí, y en enfermedad severa del 92%. O sea que tenemos datos ya muy robustos en la vida real, la vacunación en la vida real. Esto para mirar solo trabajadores de la salud, más de 9.000 trabajadores en Israel, y ustedes ven cómo logra también disminuir en porcentajes muy importantes las tasas de infección en la exposición en el personal de salud. No quiero detenerme aquí porque luego tenemos una tabla. Estos son datos del Reino Unido, lo voy a pasar, pero les quiero mostrar el impacto de este estudio SIREN en la efectividad de la vacuna. ¿Cómo se demostró? Aquí tienen un R de 0,28, entonces esto quiere decir que hubo una efectividad del 72% 21 días después de la primera dosis, y del 86% luego de la segunda dosis. Estos son datos ya para la vacuna, esto es en Escocia. Escocia tiene el 99% de su población vacunada, es una cosa realmente impresionante. Tienen más de 5 millones de datos registrados, y ustedes ven el impacto de Pfizer del 85% y de AstraZeneca del 94% para prevenir hospitalización a los 28 y 34 días. Incluso muy alta también para mayores de 80. Estamos hablando entonces de datos de volúmenes muy grandes, ¿no? Lo mismo pasa el impacto en trabajadores de la salud y la infección asintomática que les comentaba, y cómo se reduce. Esto es haciendo PCR en forma mantenida a los pacientes vacunados y no vacunados, y poder evaluar los datos. Claramente las vacunas de ARN han demostrado que logran disminuir eso. Y eso es importante porque las personas han preguntado ¿por qué Pfizer para personal de salud? ¿Y por qué no otra vacuna? Bueno, se plantearon los comités distintos han estudiado todo eso. Hay una cosa que las personas deberían entender: si se han generado muchos brotes a nivel institucional, han fallecido muchos pacientes internados en los hospitales en el mundo. En Uruguay no ha sido una excepción a eso, y muchas veces eso ha ocurrido por infecciones asintomáticas del personal de salud o infecciones leves, y el personal de salud va a trabajar igual.
y eso genera brotes hospitalarios. Entonces, vacunar con Pfizer al personal de salud tiene la ventaja de que al cubrir y lograr ese impacto y esa efectividad en personas asintomáticas y de infección muy leve, de alguna forma se va a proteger al resto de las personas que están siendo asistidas a nivel hospitalario. Esa es una de las razones, no es otra. De hecho, se pensaron otras opciones, pero por ahora quedó ahí. Esto es un resumen de todo lo que les he mostrado, de los distintos trabajos, y ustedes ven aquí el de Rosman, más de 3 millones, 500.000, 600.000, 9 millones, en fin, lo que les quiero transmitir, y aquí tienen los datos de cómo disminuye la hospitalización a los pocos días de las primeras dosis, a las pocas semanas de la primera dosis y de la segunda dosis. Las vacunas funcionan en el mundo real, no solo en ensayos clínicos, y creo que eso es lo que hay que transmitir. Tenemos datos de millones de pacientes ya. Una cosa interesante, pero que tenemos que tener en cuenta, que todos estos datos están siendo evaluados con medidas no farmacológicas, o sea, hay medidas de distanciamiento en las personas. Las personas están usando máscara. ¿No? Tenemos que ver todavía cómo van a funcionar las vacunas si uno retira eso en el futuro. Pero por ahora tenemos que mantener esos cuidados, ¿no? Ya concluyendo, son las últimas 2 diapositivas. Las vacunas contra la COVID, todas las aprobadas y autorizadas hasta ahora, tienen una alta eficacia, 100% para prevenir enfermedad grave y muerte. No hay omisiones en los procesos de desarrollo, lo que hay es aceleración. Los tiempos se acortan, pero sin poner en riesgo la seguridad. Esto es algo importante de transmitir. Las vacunas de ARN, de vector viral de AstraZeneca y virus inactivado Coronavac cumplen con el objetivo de prevenir enfermedades graves, hospitalización y muerte. Y otras conclusiones, tenemos 12 vacunas que se encuentran ya aprobadas de emergencia para su uso, lo que representa un éxito de la ciencia. La mejor vacuna, y esto también es importante entender, es la que es segura, eficaz, la que está disponible, la que puede inmunizar más gente, la que puede llegar más rápido y la que salva vidas. La eficacia, efectividad e impacto de las vacunas son parámetros que están siendo evaluados bajo medidas no farmacológicas, uso de máscaras y distanciamiento social. Por lo tanto, persiste, lo que les decía recién, la pregunta de su variabilidad. No quiere decir que vaya a cambiar, quiere decir que no estamos haciendo la pregunta. La variabilidad frente a cambios en su aplicación o el advenimiento de las nuevas variables de riesgo, las VOX, que les decía hoy que hay 3 por ahora documentadas. Así que mientras nos avanzamos en la campaña de vacunación, tenemos que mantener higiene de manos, máscara, evitar aglomeraciones. Hemos visto en los últimos días por lo menos 2 eventos de aglomeración que no son buenos. Eso va a generar riesgo innecesario. Mantener la distancia, generar recambios de aire, estar en ambientes abiertos. Ustedes ven cómo está el ministerio, las ventanas abiertas en este momento, hay que tener esa constancia. Y esto es muy importante, hay que vacunarse apenas se tenga la oportunidad. En los últimos 2 o 3 días, muchos de nosotros habremos recibido la consulta, y yo tengo 2 opciones, porque soy docente y a la vez trabajo en un centro de salud. ¿Cuál me doy? ¿Me doy Coronavac por ser docente o espero como personal de salud a darme la otra? Hay que darse la primera, que uno tenga opción de darse. Y, señor ministro, está ocurriendo una picardía, hay gente que no se está notando porque cae la segunda dosis en turismo. Es una cosa que es increíble que la gente esté pensando en esas cosas. Hay que vacunarse. Como en Uruguay no hay. Hay que vacunarse apenas se tenga la posibilidad de vacunarse con la vacuna que le toque a cada uno. Ese es el mensaje. Muchas gracias. Sí, sí. La verdad que voy a tomar la palabra sin que la maestra de ceremonia me lo indique, para agradecerle al profesor Julio Medina, no solo por esta brillante exposición, meridianamente clara, absolutamente esclarecedora, donde una vez más en el Ministerio de Salud Pública estamos haciendo gala de una transparencia en la información y estamos poniendo todo a disposición de la gente para que comprenda y pueda motivarse para vacunarse. Como aquí se dijo,
la mejor vacuna es la vacuna que llega antes, es la vacuna que sea segura, que sea eficaz, que sea accesible. No es una cuestión de un delivery de vacunas o un gourmet de vacunas. Es decir, nos toca a cada uno las que nos debe tocar. Yo creo que en eso tenemos que ser claros. Es más, yo me voy a vacunar con la vacuna de Sinovac, Coronavac, por estar en mi grupo etario en este momento. O sea, no tengo ninguna duda en vacunarme con esa vacuna cuando me corresponda, de acuerdo al cronograma. Un cronograma que tiene que ser flexible, que tiene que ser adaptable, porque no tenemos tiempo para perder con sonceras. No tenemos tiempo para perder con especulaciones. Acá nos estamos jugando la vida y la salud del país. El momento es ahora de vacunarse. Si nos tenemos que dar una segunda dosis en la semana de turismo, Semana Santa, pues nos tendremos que dar, ¿no? No nos valen los escapismos, los eufemismos, las excusas. Tenemos las vacunas, no tenemos excusas. Hay que vacunarse. Es necesario hacerlo por el bien de nuestro país. Recién Julio mostraba las estadísticas de lo que han sido las vacunaciones en otros países, los millones de dosis que se han dado, en fin. También mostraba comparativamente la mortalidad en esos países. La situación de Uruguay es ideal para vacunar, si bien que tenemos un discreto ascenso en este momento, pero la cantidad de casos por millón de habitantes, la cantidad de fallecidos, lamentablemente, por millón de habitantes, hace que Uruguay esté en condiciones inmejorables para hacer una tarea única en el mundo, que es inmunizar en condiciones óptimas. Y además tenemos las cantidades de vacunas necesarias. Entonces, esto no da para mucha reflexión, sino sencillamente que sí volver sobre el tema de por qué para el personal de salud se seleccionó un determinado tipo de vacuna por un alto nivel de exposición durante todo un año entero, por un alto nivel de llegada a los domicilios donde hay gente y pueden transmitir virus en forma asintomática, y además por un tema de reciprocidad también, porque fueron los que nos cuidaron durante un año entero. Y a mí me ha tocado perder algunos amigos y algunos colegas, algunos compañeros de generación, algún colaborador del Ministerio de Salud Pública, y como dijo José Luis, lamentamos cada fallecimiento que hubo realmente, como así de todo tipo de patologías que ocurren a diario en el país. Tenemos una responsabilidad cívica, civil, como sociedad, de responder a este llamado de las autoridades para vacunarse. Es absolutamente indispensable que tomemos conciencia. El que no se quiera vacunar ahora, después va a quedar rezagado, en el pelotón de rezagado, usando un término de ciclismo, y vamos a pasar rápidamente a los siguientes grupos que están programados. O sea, no les quepa la menor duda, porque no estamos para perder con esto. El que no quiera, pasa y viene el siguiente grupo. Se acabó el tema. Y después retomará, bueno, cuando le corresponda, nuevamente, daremos a conocer eso. El plan, como les decía, tiene que ser flexible necesariamente, porque la evidencia cambia de forma permanente. Me acaba de llegar un trabajo que tendrá que analizar el grupo asesor de vacunas especializado, que nos habla de un estudio de la vacuna de Sinovac, Coronavac, para mayores de 60 años. Fíjense si será importante esto y lo dinámico que es esto. Lo acabo de distribuir mientras estaba acá en la reunión por vía WhatsApp, el informe en PDF. Y bueno, por supuesto los técnicos, como siempre, van a tener la palabra sobre la seriedad de los datos aportados. Las vacunas son todas seguras, las vacunas previenen la enfermedad grave, previenen la mortalidad, previenen el ingreso a CTI, todas las vacunas que seleccionamos. De las 5 que aprobó la OMS, 3 las tenemos en nuestro paquete y 2 más que no se pueden mencionar. Hemos estado en conversaciones muy avanzadas, que son las dentro del paquete que tiene la OMS para aprobar a futuro, que son 7 en total. O sea que de las 7, el buen ojo científico uruguayo puso el ojo en 5 de esas 7 vacunas que la OMS ha aprobado, de las cuales 3 ya las tiene aseguradas. Y se ha trabajado y se seguirá trabajando, y quiero hacer un agradecimiento especial a Presidencia de la República y al presidente Lacalle, a Delgado también por su
estar encima de los temas y haber aportado su iniciativa también para apoyar el tema de la vacunación, no porque nadie en el ministerio se haya quedado atrás, sino porque justamente, como le decíamos, la información fue cambiante, tal es así que en algún momento habíamos hecho una reserva con un proveedor determinado, sin mecanismo de compra que fuera desembolso de dinero, pero sí habíamos adelantado, y cuando estábamos con esa reserva, luego vinieron datos contradictorios que obligaron a una reestrategia, y en eso la Presidencia de la República fue clave para poner el peso estatal y el grado de decisión para avanzar. Así que muy agradecidos al gobierno de nuestro país en el apoyo a esta campaña. Muchas gracias. Abrimos ahora en este momento un espacio de 3 preguntas. Invitamos a los colegas a identificarse con nombre y medio al cual representan y a realizar una sola pregunta. ¿Qué tal? Buenos días, Anabela Aparicio de Radio Sarandí. Quería consultarles, tengo entendido que se están registrando casos de reinfección en médicos, si tienen registro de eso, aprovechando que está el doctor Medina también, y cómo se está monitoreando esto. Doctor Medina, si querés. Las reinfecciones se han reportado a nivel mundial. Tenemos casos diagnosticados y confirmados por biología molecular en Uruguay. No tengo la cifra, no sé si epidemiología la tiene, pero la cifra exacta, pero sí tenemos casos. Y lo que sabemos es, las reinfecciones no son muy frecuentes, pero sí ocurren, o pueden ocurrir tan pronto como 26 días de diferencia entre una infección y la otra. Y demostrado por biología molecular, son los datos más cercanos. Lo habitual es que las reinfecciones ocurran 3 meses luego del primer episodio, pero pueden ocurrir tan cerca como 26 días, eso ya está publicado. En Uruguay hemos tenido algunos casos, no sé cuántos, y no todos tienen demostración molecular de que ha sido así. Pero sí, eso refuerza un concepto, y aprovecho para reforzar. El haber tenido la infección o el habernos vacunado no tiene que ser una carta abierta a salir a vivir la vida como antes. Sí que nos va a mejorar la interacción entre nuestros seres más queridos, las personas más cercanas, cuando estemos mucho más inmunizados, pero por ahora no tiene que ser ni haber tenido la infección, ni haber recibido la vacuna, la excusa para bajar las medidas de prevención. Por supuesto que nos vamos a distender un poquito más, pero no tiene que ser porque puede haber una reinfección, eso es claro. Buenos días, ¿qué tal? Lucía Betancourt para BTV Noticias. Consultarle, ministro, qué valoración hace de estas 47.000 personas agendadas en estos 3 primeros días, teniendo en cuenta que se tenía previsto vacunar al menos a 30.000 personas por día, según cifras que se manejó. Muchas gracias. Bueno, en principio, el universo de personas a vacunar en las 2 primeras semanas es 143.000, o sea que estamos en un tercio, y nos quedan jueves y viernes de esta semana, que no está abierta la agenda, y toda la semana que viene, o sea que tenemos la esperanza que la enorme mayoría de estas personas que faltan, estamos en un tercio, más de un tercio de personas ya agendadas, que los otros 2 tercios, también es bueno decir que no abrimos la agenda en forma, como si fuera un menú de opciones de 15 días para vacunarse, sino tratamos de que se vayan dándole un flujo constante a los vacunatorios, de tal manera que no hemos abierto el jueves porque tenemos todavía lugar para el miércoles. Entonces queremos que se vaya llenando cada día y se llegue a explotar el éxito en cuanto a la eficiencia en la suministración, en el suministro de las vacunas. Es decir, tenemos toda la infraestructura armada y tenemos que sacarle el mayor rendimiento. Y perdón por el neologismo que me mandé recién. Acá, buen día, Amanda Muñoz, periodista de La Diaria. Recién mencionaban los casos de reinfección, que son escasos, y uno de los lineamientos de la estrategia que divulgaron el fin de semana fue que quienes habían tenido infección por 6 meses no tenían que vacunarse, o que
que no era necesario. La consulta es si es voluntario, cada persona evalúa y dice, bueno, yo tuve, espero 6 meses y queda después en la lista. Y también el otro día en una charla de la Universidad de la República, Alejandro Chavalgoiti decía de la necesidad de activar los test serológicos para evaluar los anticuerpos que tienen ahora las personas y los que van a tener después, y bueno, consultar sobre eso. Sí, por el momento la Comisión Nacional Asesora de Vacunas, que está conformada por una multitud de expertos, el último documento recomienda vacunar dentro de 6 meses. Eso no quiere decir que no surja nueva evidencia. Volvemos sobre el mismo punto. En cuanto a los test serológicos en el personal de salud, ya se comenzó a gran escala y pensamos que va a estar culminado para el momento en que comience la vacunación y va a permitir una aproximación a la afectación en el subsector de las profesiones sanitarias, en cuanto también compararlo con la cantidad de casos que tenemos registrados como positivos. Entonces ahí establecer qué diferencia hay entre los casos ya diagnosticados como positivos y la estimación de acuerdo al N del universo de estudios serológicos de IgG en sangre venosa, de anticuerpos por método ELISA. Pero está en marcha y bueno, estos estudios los hacen especialistas y se van a dar a conocer oportunamente, Amanda. Muchas gracias. Hacemos una pregunta más. ¿Qué tal, ministro? Buenos días, Joaquín de León, de Televisión Nacional. Lo consulto por ese que le decía Medina de esa semana de turismo que mucha gente de alguna manera se está tratando de avivar. ¿Pueden cambiar la fecha? Y aprovecho, ¿qué pasa con Aguada, esas aglomeraciones? ¿Se está analizando la situación? Vamos a ver, lo vamos a estudiar en una reunión que tenemos ahora a las 12 del mediodía con el equipo de trabajo, si vamos a tener algún cambio o no en ese sentido. Respecto del tema de Aguada, solamente noticias de prensa y creo que se va a citar a la directiva por parte de fiscalización. Es un tema más, estamos de alguna manera fatigados de alguna manera de hacer la misma prédica, que no se pueden hacer aglomeraciones de ninguna especie, ni por ningún motivo. Recordar que está vigente una ley que se aprobó en el Parlamento, en el cual específicamente determina algún tipo de sanciones, más allá de las sanciones pecuniarias que puede poner o aplicar el Ministerio de Salud Pública, siempre dando vista a los interesados y demás. Pero es una pena que en un año no hayamos logrado aprender, no en todos los casos, la enorme mayoría de la población sí, y lo agradecemos profundamente, pero que estas algarabías o estos festejos o estas aglomeraciones por diversos motivos no sigan las recomendaciones sanitarias, asumiendo más riesgos en un momento que todavía tenemos una cantidad de casos que podemos considerar elevados, luego de un descenso de 8.325 activos a casi poco más de 6.000, estamos en un rebote de 7.000 y pico de activos y aumento de casos. Entonces el promedio semanal móvil esta última semana fue mayor al del anterior, entonces no es momento de aflojar, como decía yo anteriormente, con un solo anuncio de prensa de que porque vienen las vacunas ya esto se terminó. No, esto no es así, eso es una ficción, tenemos que seguir cuidándonos hasta estar un porcentaje significativo de la población inmunizada, vacunada. Muchas gracias. Por temas de agenda se cierra la instancia de preguntas. Les recordamos que encontrarán todo el material de la campaña de vacunación Uruguay se vacuna en nuestra página web www.msp.gov.uy, así como en nuestras redes sociales. Damos por finalizada entonces esta conferencia de prensa. Buenos días